Y bueno, vamos a ir al capítulo 20 de Lucas, una continuación, como venimos hablando muchas veces, ¿no? Que es a veces bueno e importante, aunque pareciera que el texto cambia de tema, pero es importante ver también esa conexión que tiene con lo anterior. Y se acuerdan que el domingo pasado habíamos estado hablando de este encuentro que tuvo Jesús con los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos del pueblo, que ya después de su entrada al templo, a despejar, a limpiar el templo, se habían propuesto matarle y deshacerse de él, ¿verdad? Entonces, tuvo ese encuentro, le preguntaron, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y bueno, y como ellos en realidad, más que con las cosas que Jesús hacía, también tenían un problema con las cosas que Jesús decía, pero no tenían tanta cosa ahí de la cual agarrarse, porque sabían que tenía el pueblo en su contra. Entonces Jesús les tira esa pregunta sobre Juan el Bautista, no saben cómo contestarle, para quedar bien parados, se le dicen no sé, y le dice yo tampoco les voy a decir. Y entonces ahí es que engancha con una parábola que Jesús le empieza a contar, porque ahí dice Jesús, versículo 9, vamos a hablar del 9 al 19, de Lucas capítulo 20, y recordemos esta situación ahí, ¿no? Esta situación clara es el enojo de los líderes religiosos y los líderes del pueblo frente a Jesús. Ya se habían propuesto matarle, se habían propuesto deshacerse de él, y es así entonces que Jesús se dirige a la gente y les contó la siguiente historia. Versículo 9. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Al llegar el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Se envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin dudas, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, dijo Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes le caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Amén, Padre, bendice tu palabra en este tiempo. Amén. Entonces vemos cómo esta historia es también una reacción, es una respuesta continua a las situaciones que venían pasando recién, a este continuo cuestionamiento, pero también esta continua búsqueda de estos líderes de buscar matar a Jesús. Y ellos ya se lo habían propuesto, como vemos muchas instancias, muchas situaciones que parece ser como cosas que se van acumulando ahí, ¿no? Y siempre hay alguna gota que rebasa el vaso. Bueno, se me lengua la traba ahí en el español. Entonces, siempre hubo alguna situación ahí. Acá en Lucas parece ser la situación del templo. Pues habíamos dicho también que en Juan se nos relata anteriormente las repercusiones de la resurrección de Lázaro, también como otra de esas cosas que desencadenó esto. Pero vemos que esta parábola es en esta reacción a la actitud que ellos tenían de quién se cree este. Ellos se sentían
correctamente interrogados por las palabras y acciones de Jesús, por eso querían deshacerse de él. Entonces tenemos en esta historia cómo el Antiguo Testamento, ya lo habíamos visto en una parábola anterior, cómo la vid, cuando dice que hay un Señor que planta una vid, está haciendo referencia a la vid como el pueblo de Israel. En ese pasaje de Isaías 5, habíamos visto hace unas parábolas atrás que volvió a usar esta imagen de la vid. En Isaías 5, 2 es interesante porque esta misma historia cuando aparece en el pasaje de Mateo, que está en Mateo 21, también ahí llegando al final, Mateo 21 cuenta la misma historia pero le agrega un par de detalles porque cita textualmente Isaías 5.2, donde en esta parábola le agrega la cita de Isaías, dice, aró la tierra, esto es Isaías 5.2 y también la misma historia en Mateo, ¿no? Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Entonces, estos detalles que nos agrega la misma parábola, pero que Mateo la cuenta un poco más explayadamente de cómo la contó Jesús, haciendo referencia a Isaías, es muy interesante porque uno podría, si uno tomara esta historia, ¿no? Dice, bueno, plantó un viñedo y la arrendó, ¿no? Como los arrendatarios hoy en día, ¿no? Que bueno, tienen un campo, lo arriendan y básicamente de todo se encarga el que alquila, ¿no? El que arrienda un terreno. Pero vemos que la actitud de este hombre, de este señor que plantó este viñedo, fue mucho más intencional en esta referencia al pueblo de Israel, porque dice que no solamente decidió plantar un viñedo, sino que preparó la tierra, cuidó, hizo una torre de vigilancia, ¿no? Para que pueda haber alguien que protegiera de ladrones, de intrusos, quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. O sea que realmente puso todo de sí antes de alquilarlo, antes de arrendarlo. Realmente puso todo de sí para que pudiera haber un fruto bueno y preparó todo para que se pueda dar, para que la cosecha pueda ser la mejor. Y vemos que eso sin duda fue lo que Dios hizo con Israel. Vemos en la historia de Israel cómo sin duda Dios eligió a este pueblo para sí, para poder llamarlo a su pueblo, para que este pueblo sea su representante de las naciones, para que ellos puedan ser bendecidos, para bendecir, para que el fruto de esta vid sea compartido con todos. Y vemos también todos los cuidados que Dios tuvo con el pueblo de Israel, cómo los protegió, cómo los sacó de la tierra de Egipto, cómo los llevó a la tierra prometida y quitó ahí todos los enemigos y preparó ese lugar y se los entregó. Cómo también Dios fue levantando también a líderes, a los jueces. Después Dios levantó también con los hombres a los jueces. Estamos viendo la vida de David. Y cómo David fue ese rey conforme al corazón de Dios. Levantó esos y otros tantos líderes que eran personas que querían guiar al pueblo a que ellos pudieran producir un buen fruto. Sin embargo, esto lo dice solamente ahí en Isaías, ¿no? Pero él esperaba una cosecha dulce de uvas. Pero lo que crecieron fueron uvas amargas. Entonces, se da esta situación de esta expectativa de todo lo que Dios había sembrado en su pueblo, ¿no? Para que pudiera producir de forma correcta y también todo lo que Dios invierte, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente, hermanos, en la salvación, que es el comienzo de esta vida abundante que Él quiere que tengamos, pero la cantidad de cuidados que Dios tiene con cada uno de nosotros. La cantidad de cosas que Dios va haciendo en nuestra vida para cuidarnos, para guiarnos, para corregirnos. Incluso a veces cosas que nos duelen, pero que vamos viendo, si nosotros vamos confiando en Dios y seguimos avanzando, cómo son cosas para nuestro bien. Y esos cuidados que Dios va teniendo para que nosotros podamos dar mucho fruto. Y pueda surgir de nosotros el fruto del Espíritu, pueda surgir de nosotros también fruto de buenas obras a raíz de la salvación que tenemos y que disfrutamos en Él. Y eso es algo hermoso que Dios muchas veces hace, que Dios siempre hace con nosotros, pero que no siempre nosotros permitimos que eso tenga un resultado en nosotros. Entonces llegó el momento de la paga en esta historia, llegó el momento de rendir cuentas. Y para el pueblo de Israel hubo muchos de estos momentos. Cuando se habla de estos siervos, vieron que la historia dice que empezó a enviar siervos para que vayan a pedir cuentas, a pedir también la renta de ese lugar, de ese cultivo. Y nos describe terriblemente la forma en la que estas personas fueron tratadas, fueron maltratadas, fueron despreciadas, fueron rechazadas.
y como dice que fueron enviadas con las manos vacías. Los siervos rechazados representan a quién se les ocurre que nos puede estar hablando. A los profetas. Profetas que durante la historia del pueblo de Israel fueron enviados una y otra vez al pueblo para sacudirlos, para llamarle la atención, para preguntarles dónde están los frutos que Dios espera de este pueblo. Ellos siempre advirtieron al pueblo de sus pecados y las consecuencias. Y esto es interesante, ¿no? Porque hoy estamos en un tiempo donde se ha vuelto a popularizar, más que nada, y esto es importante que a veces tengamos en cuenta, ¿no? Esto no sucede en otras partes del mundo, esto principalmente sucede en América Latina y en otras naciones en desarrollo, para utilizar el término políticamente correcto, ¿no? Donde han tomado prominencia muchas teologías que hemos vuelto a escuchar más que nunca, de estos títulos, ¿no? De los profetas y de todo un montón de cosas. Y vemos cómo este tipo de personas que hoy se lanzan a hablarle, ¿no? al pueblo de Dios, en nombre de Dios, lo hacen de maneras tan distintas a la forma en la que Dios envió a sus siervos a confrontar a su pueblo, que a muchos nos deja con algunas dudas importantes de si realmente serán tan profetas como dicen ser. Y si realmente estarán haciendo la obra de Dios como la dicen estar haciendo. Porque prácticamente nosotros no vemos profetas en la historia del pueblo de Israel que hayan aparecido como grandes celebridades, ¿no? Que hayan aparecido como... Y la gente lo recibe y decía, ¡pah, qué impresionante! Vino el hombre de Dios y vamos a recibirle y no sé qué. Hubo algunos pequeños momentos, bueno, veíamos hace un par de jueves como cuando Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir a David, hicieron después de la unción también ahí un holocausto y después disfrutaron del holocausto también. Y había momentos ahí de respeto por el hombre de Dios, pero nunca vemos que esto haya sido un llamado a personas a disfrutar ni a estar en un escalón diferente a los demás. Y qué triste hoy es ver mensajes proclamados por personas que se hacen llamar profetas, se hacen llamar siervos de Dios y que en realidad lo que terminan haciendo es dar mensajes que los terminan beneficiando ellos mismos. Nunca a los profetas que Dios envió a su pueblo, cuando los envió a pedir, a que el pueblo rindiera cuentas de lo que habían hecho, de qué tipo de frutos ellos estaban dando, nunca fueron bienvenidos con los brazos abiertos. Muchas veces fueron rechazados a tal punto que muchos de esos se terminaron sumergiendo en pozos terribles de depresión. Y muchos les costaba soportar el llamado que Dios había puesto sobre sus vidas. Y no era porque, no me pagaron el pasaje de primera clase en el avión para ir a la conferencia. Tengo que viajar con la plebe ahí, ¿no? Si no era porque realmente el pronunciar las palabras de Dios al pueblo ponía en riesgo su vida. Vemos la situación tan terrible, ¿no? de Elías, después de confrontar a los 450 o más profetas de Baal, como el hacer tremendo milagro de Dios, confrontando a su pueblo al pueblo con el pecado. ¿Y en qué resultó? ¿En un gran avivamiento en que todos se convirtieran y se arrepintieran de sus caminos? No, en que lo querían matar y que tuvo que salir huyendo y se tuvo que esconder en una cueva porque venían por su cabeza. Y se desanimó tanto que le pidió a Dios que su vida terminara. Y Dios lo animó, le dio fuerzas, pero su ministerio tuvo que terminar ahí. Porque en realidad, si bien Dios lo anima y termina bien, pero la tarea que le da después de ese momento tan bajo, básicamente es ir y andar a nombrar a tu reemplazo. Entonces, realmente, conocemos, creo que hace un par de domingos también mencionaba, ¿no? A Jeremías, que cómo se le conocía, el profeta llorón, ¿no?
Y hay este pasaje ahí en Jeremías 20, creo que es versículo 7, pero donde Jeremías está reflexionando sobre todo el sufrimiento que le ha traído su llamado a servir a Dios y cómo le hubiera sido mucho más feliz si yo nunca lo hubiera molestado. ¿Qué me importa tener un par de libros en la Biblia? Yo por lo menos estaría tranquilo. Y dice, y es impresionante porque confronta a Dios y le dice, él se sentía engañado por Dios, porque le había venido un llamado de Dios a trabajar para él y nunca se hubiera esperado que iba a ser tan difícil, a pesar de que Dios se lo aclaró ahí en Jeremías 1 cuando lo llama, le dice, mira que no va a ser nada fácil, pero Jeremías no se imaginaba ni la mitad de lo que le esperaba. Y Jeremías, ¿saben qué es lo que le dice a Dios? En estas palabras le dice, Señor, vos me sedujiste. Usa esas palabras, ¿no? de seducción, como de una atracción con un engaño. Obviamente que nosotros sabemos que eso no es lo que hizo Dios, pero esa es la forma en la que Jeremías se sentía en el momento. Sentía, esto me trajo tanto sufrimiento que siento que obedecerte a vos fue como haber caído en una trampa. Me pregunto yo, ¿cuántos de los que decimos servir a Dios lo hacemos hasta este punto donde realmente nuestras convicciones y nuestras acciones, sabiendo que estamos siguiendo la voluntad de Dios, nos llevan a este punto de chocarnos tanto con nuestras expectativas de lo que podíamos pensar que algo podía llegar a ser y llegar a este punto de decir, Dios, ¿para qué me quisiste usar? ¿Por qué no usaste a otro? Hubiera sido mucho más fácil para mí. Yo me hubiera ofrecido para ir y darle ánimo al que está sufriendo. Y vemos estos siervos que Dios envió, estos profetas, que una y otra vez fueron enviados y fueron rechazados. Y este tema del rechazo es mucho más doloroso que a veces la persecución física. En estos días estaba leyendo un libro de un autor que hace mucho tiempo me vienen recomendando, entonces un día que estaba por CLC, lo vi en oferta y dije, es contigo. Y justo ayer, como estaba en estos días, ayer también en la presentación de GEU, me enteré 5 minutos antes que tenía que presentar el tema de GEU, y dije, me está sirviendo para algo. Ahora, cuando leo libros y subrayo las cosas, después hago una repasada y anoto en la computadora todas las frases ahí que fui subrayando, así después las tengo accesibles. Y fui a buscar algunas ahí de este autor. Un autor que se llama Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y teólogo alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y él fue, miren, esto es interesante, nunca nadie le puso título de profeta, pero si hubo un profeta en el siglo XX, fue este hombre. Este fue un hombre que realmente cumplió con este rol. Un hombre que era pastor de una congregación y cuando vio que el régimen nazi, antes de que comenzara la guerra, estaba empezando a levantarse y él ya pudo ver dónde iba a terminar la cosa, comenzó a alertarle a la gente y la gente no reaccionaba. La ceguera de la iglesia era tan grande que la iglesia dentro de Alemania, durante el régimen nazi, fueron pocos los detractores y muchos mantuvieron su boca cerrada. Él en muchos momentos, algunos amigos suyos de Inglaterra y de Estados Unidos lo sacaron del país y él una y otra vez volvía a su sentido y decía, no, yo tengo que regresar. O sea, porque cuando esto termine, y él sabía que Dios iba a terminar con esa guerra y con esa injusticia, si yo quiero ser parte de la reconstrucción de la nación y reconstruirla para que sea reconstruida en base a la palabra de Dios y reconstruir la iglesia que va a terminar completamente deshecha, yo no tengo autoridad para hacer eso si yo no soy parte de los sufrimientos de la iglesia. Así que él volvió sabiendo que en el momento que él pisara Alemania iba a ser arrestado. Entonces al poco tiempo de volver fue arrestado y pasó en la cárcel el resto del tiempo. Y uno diría, ¡qué desperdicio! Hubiera sido un gran conferencista internacional hablando en contra de la guerra o lo que sea. Y sin embargo volviste para saber que te iban a apresar. Y estuvo ahí ministrando, sirviendo a los presos en los campos de concentración. Él como un alemán compartiendo en los campos de concentraciones con el resto de la gente que el régimen nazi perseguía. Y su forma en la que él vivía, incluso estando preso, fue tal que los guardias se hicieron amigos de él y los guardias le empezaron a suministrar materiales para que él pudiera escribir.
Y la mayoría de sus libros más conocidos son libros que él escribió en la cárcel, como nuestro amigo Pablo. Y bueno, y este es uno de los libros que él escribió, ¿no? Y hablando, el que estoy leyendo ahora se llama Discipulado, así, ¿no? Y él hablando de lo que implica seguir a Jesús, y hablando de este llamado de Jesús a que tomemos nuestra cruz y lo sigamos a la muerte. Cuando Dios llama a una persona, Él nos llama para ir y morir a nosotros mismos. Habla de cómo hay una diferencia, hay una distinción entre sufrir y ser desechado. Ser despreciado y desechado no es lo mismo que sufrir. Dice, si solamente hubiera sufrido, Jesús aún así hubiera sido aplaudido como el Mesías. Imaginémonos una situación imaginaria, ¿no? La cual Jesús igual muere por los romanos, quizás solamente por los líderes religiosos, o alguien lo mata, pero él nunca hubiera perdido el apoyo del pueblo. Hubiera sido aclamado impresionantemente por todo el mundo. Hubiera sido considerado un mártir en el momento, por la causa del reino. Sin embargo, para la efectividad de la cruz, parte de lo necesario de la cruz no era solamente su sufrimiento, sino también el rechazo de todos. Entonces dice, Jesús aún así hubiera sido aplaudido como Mesías. Toda la compasión y admiración del mundo podría haber estado centrada en su pasión, la pasión significando sufrimiento. Su sacrificio debe ser una pasión sin honor, que fue lo que Jesús experimentó. Fue un sufrimiento extremo, pero también experimentando un rechazo extremo. Y en ese rechazo es que nosotros somos aceptados. En el rechazo que Jesús experimentó es que nosotros somos recibidos en los brazos del Padre. Entonces, de la misma manera, Dios envió a estos siervos antes que Jesús, que anunciaron, en el caso de Juan el Bautista, el último profeta antes de Jesús, literalmente su misión era preparar el camino a Jesús. Y vemos cómo cada uno de ellos fue desechado. En el versículo 14 dice, sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo así nos podemos quedar con la propiedad. Y esto hace eco a varias historias también en la palabra de Dios. Una de las cuales es muy fácil acordarnos enseguida, que aparte es una de las sombras o uno de las personas, de los personajes bíblicos que apunta en muchísimas cosas hacia Jesús, es la vida de José. Y vemos cómo José, al haber tenido esos sueños en los cuales él sabía cómo iba a ser utilizado por Dios, sus hermanos sintieron celos, sus hermanos lo despreciaron y sus hermanos planificaron meticulosamente cómo matarlo y deshacerse de él para quedarse y se quedaron con todo lo que era de él. Entonces, así como José, también Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado y terminó siendo asesinado porque los líderes religiosos se querían quedar con lo que le pertenece solamente a Jesús. Jesús vino como el rey de los judíos, Jesús vino como el Mesías, vino a pedir cuentas por lo que el pueblo de Israel había estado haciendo todo este tiempo. Ellos tenían el mandato de ser luz a las naciones y sin embargo el pueblo de Israel se había sumergido en una profunda oscuridad. Y parte de la razón por la que se veía en esta oscuridad era porque estos líderes religiosos tenían el control del pueblo, en lo que ellos enseñaban, en lo que ellos hacían, en las reglas extras que habían puesto, y ellos realmente tenían el poder religioso, poder espiritual, poder emocional, poder político, poder económico. Estaban oprimiendo al pueblo, no solamente los romanos eran quienes oprimían al pueblo. Y Jesús vino a tomar esto de ellos, porque Jesús vino a terminar con esto. Se sintieron amenazados. Y dijeron, vamos a deshacernos de él para que todo siga igual y nosotros sigamos siendo los dueños de este pueblo. Esa fue su motivación para matarlo. Y si bien es bueno que consideremos las instancias en las que Dios nos llama a sufrir, pero consideremos también, por más que de la nada, de golpe, nos cueste ubicarnos a nosotros en la historia, en el lugar de quienes quisieron matar a Jesús. Nosotros nos parecemos mucho más a estas personas que maquinaron para asesinar a Jesús que a los siervos sufrientes
que fueron a entregar su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús viene como rey del reino de Dios, pero también como rey de nuestra vida, a pedir lo que le pertenece, a pedir que le entreguemos lo que a Él le corresponde, a preguntarnos, ¿estás dando los frutos que yo espero de tu vida? ¿Estás creciendo en amor? ¿Estás creciendo en justicia? ¿Estás creciendo en compasión? ¿Estás amando a tu prójimo como a vos mismo? ¿Estás perdonando como has sido perdonado? Y muchas veces nosotros echamos a Jesús, rechazamos a siervos de Dios que nos confrontan con nuestro pecado, pero a veces cuando Jesús mismo nos confronta en la soledad de nuestra casa, de nuestros pensamientos, lo echamos a Jesús, lo sacamos afuera. Como dice ahí que lo sacaron afuera del viñedo para matarlo. También nos hace pensar en esa instancia en la cual fue sacado afuera Jesús de Jerusalén para ser matado a las afueras de Jerusalén. Y muchas veces nosotros le decimos a Jesús, no te quiero metiéndote en mi vida. Estas son cosas que me pertenecen a mí y no te las voy a entregar. Y nosotros no dejamos que Jesús tome control de esas cosas. Y hay una canción muy, muy fuerte de Jesús Adrián Romero, que sé que muchos la han escuchado, que él se para de esta pregunta y dice, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí? En el momento en que mataron, asesinaron, crucificaron a Jesús. Y él dice, en una letra de la canción, ¿no? Pero para que nos ayude a conectar, quizá esto que quizá nos cuesta todavía ver cómo nosotros podríamos haber hecho lo mismo si decimos que somos cristianos, si decimos que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Bueno, la razón por la que necesitamos el perdón de Dios es porque nosotros hicimos eso. Dice este cantautor, dice, si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Señor, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, mi buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. También estaba allí. Y en ese acto, cuando nosotros tomamos conocimiento de quién es Jesús, de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, de que Él vino a interceder, a pagar el precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión con Dios, y aún así nosotros le damos la espalda a Dios y decimos yo voy a vivir la vida a mi manera, participamos de ese desprecio y también de ese sufrimiento por el cual fue necesario que Jesús diera su vida. Y nos encontramos acá en esta historia con un dueño de esta vid, con nuestro Dios increíblemente paciente. La reacción final, Jesús pregunta, ¿qué tendría que pasar? Dice, les diré que estas personas van a morir y le voy a entregar este viñedo a otros para que lo administren. Y los otros dijeron, qué terrible que suceda algo así, dice en el versículo 16. ¿No? Ellos se referían a la historia, no a la reacción. Para todos ellos esta reacción era un poco tardía. Después del primer siervo que viene golpeado y con las manos vacías, este señor ya hubiera conseguido algún ejército, algún grupo de mercenarios para ir y tomar control de lo que le pertenecía. Sin embargo, una y otra vez envió a siervos y termina enviando a su propio hijo.
entonces entendamos que el juicio de Dios viene. Pero jamás podremos decir que nuestro Dios no ha sido paciente con nosotros. Jamás podremos decir que nuestro Dios no ha mostrado su amor inagotable, su gran paciencia, que no ha mostrado ser lento para la ira, como dicen las Escrituras. Dios es un Dios de amor y Él ha sido paciente. Y como hemos hablado también con algunos, el verdadero y puro amor es aquel que se enciende en ira frente a la injusticia. La ira de Dios y el amor de Dios no están en contraposición. Para que Dios realmente sea completamente amor, es necesario que Él se enoje, es necesario que venga su juicio sobre todo aquello que atenta contra lo que Él ama. Si alguien atenta contra la vida de mi familia, eso va a causar mi ira. Y va a ser una justa ira si yo reacciono de alguna manera para proteger a mi familia. Claro, yo no soy Dios y eso tiene mis limitaciones. Y como hombre también soy llamado a confiar en que Dios es quien juzga y que Dios es quien va a traer justicia sobre todas las cosas. Pero nuestras reacciones frente a la injusticia son buenas, son necesarias y confirman de que el amor de Dios es verdadero. Entonces un Dios que realmente ama es un Dios que realmente tiene que hacer justicia para proteger todo aquello que Él ama infinitamente. Entonces Él ama a su pueblo y quiere protegerlo, nos ama a cada uno de nosotros. Y Él quiere traer justicia sobre aquellas cosas que lastiman a quien Él ama. Y ahí Jesús dice, de nuevo, y acá seguimos conectando pasajes de estos últimos capítulos de Lucas y su llegada a Jerusalén. Versículo 17 dice, entonces, ¿a qué se refiere en la siguiente escritura? Dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y acá Jesús está citando un salmo. Es el Salmo 118, versículo 22. Y es interesante, porque si vamos rápidamente ahí, Salmo 118. Versículo 22, y voy a seguir leyendo un poquito más a ver si les suena, porque es que Jesús continúa una temática acá, ¿no? Dice, versículo 22, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. En este día que hizo el Señor nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. ¿Les suena ahí el versículo 26? Bendigan o bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Es lo que gritaba la multitud cuando Jesús llegó a Jerusalén hace unos pasajes atrás. Jesús sigue con esto en mente. Y esta expresión de la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal o la piedra angular. En la mayoría de las construcciones sigue sucediendo hoy en día. Hoy en día se hace en muchas construcciones más por algo simbólico que por algo práctico o arquitectónico, pero en muchas construcciones grandes se establece una piedra principal. Es la primera piedra que se pone en los cimientos, bueno, ya que ahora los cimientos son líquidos, pero bueno, por encima, ¿no? Y a veces en edificios grandes se hace como toda una inscripción que es en la piedra principal, que siempre es en un ángulo, por eso también se le llama en algunas versiones la piedra angular o en algunos pasajes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Es la piedra sobre la cual el resto es construido. Y este salmo está hablando que iba a venir, que el Mesías iba a ser la piedra principal, que iba a ser el fundamento, la base, sobre la cual Dios iba a construir, iba a edificar a su pueblo, a su casa. Y dice, los constructores, o sea, quienes Dios delegó para que levantaran el pueblo de Dios, para que lo administraran, o aquellos a quienes, usando esta parábola, les arrendó la vid, dice que vieron esta piedra principal y la rechazaron. Dice, y ahora se ha convertido en la piedra principal. En lo central, en lo más importante, sin esto se cae todo abajo. Si rechazás a Jesús, no podés construir nada en tu vida. Si vos quitás a Jesús del cimiento de tu vida, vas a estar construyendo sobre la arena y se te va a venir todo abajo.
Y por eso es que Jesús después dice que todo el que tropiece con esta piedra, ¿no? Si vos la rechazás, la haces a un lado, ¿no? Y te pones a construir tu casa en tus fuerzas, con tus materiales, con tus ladrillos. Y la otra la rechazaste, la hiciste a un lado. Te olvidás de Jesús. Y quien se olvida de Jesús, bueno, estás ahí construyendo, te vas a tomar unos mates, te da vuelta, te tropezás con la piedra. Porque a Cristo vos lo podés rechazar, pero no lo podés evitar. A Cristo lo podés hacer a un lado, pero sigue ahí. Y tarde o temprano, cuando nosotros desechamos a Jesús, tropezamos con esa decisión. Y esto nos dice que esto lo que trae es que nos destruye a nosotros. Ahí ya la imagen y la metáfora ya se rompe un poco, ¿no? Porque dice, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Bueno, ahí de repente la piedra está más arriba, pero es esta imagen de que rechazar a Cristo nos va a llevar a la destrucción. Porque vamos a estar queriendo edificar nuestra casa en nuestras fuerzas. Y el Salmo 127 es el que dice, ¿no? Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nosotros tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Y ahí sí, nuevamente, casi que por tercera vez consecutiva se nos describe lo mismo al terminar el pasaje. Dice, los maestros de la ley religiosa y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esta historia contra ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Por lo menos su hermenéutica e interpretación la tenían bien. Otra muestra de cómo a veces dice, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Lo mismo que nos dijo en el pasaje anterior, tenían miedo de la gente. Nosotros, ¿cuál es la diferencia entre estos líderes de la religiosa y los profetas? Los profetas, aunque sufrieron muchísimo, pero avanzaron porque ellos tenían temor de Dios y no temor de la gente. Entonces nosotros somos llamados a construir nuestra casa sobre la roca de Cristo. El único que no nos va a defraudar, el único que va a ser un cimiento firme. Pero además somos llamados a servir a Dios en base al llamado que Él ha puesto sobre nuestra vida, no pensando en lo que puedan pensar los hombres, sino preocupado por lo que Dios piensa de nosotros y lo que Él evalúa de nosotros. Y nos va a traer incomodidad muchísima, pero nos va a traer una vida abundante. La vida abundante que Dios nos quiere dar, una vida plena, una vida satisfecha, no siempre corresponde con días de extrema alegría. A veces son días de soportar un tremendo peso sobre vos, tremendo dolor por rechazo, por sufrimiento de nuestra familia, de gente que nos conoce, gente que no nos entiende. Pero adentro tuyo, vos estás firme y estás sólido, apoyado sobre la roca, porque sabés que estás haciendo lo correcto, porque sabés que estás avanzando y estás sirviendo a Dios y no a la gente. Entonces, toma ánimo en aquellas cosas que Dios te está confrontando, no lo rechaces, no lo dejes afuera, recibilo y presentale los frutos que está dando tu vida, evalúalo junto con el Señor. Capaz que te está diciendo, mirá qué bueno estos racimos de fruto de uvas dulces. Y capaz que Dios te está diciendo, mirá, estas áreas de tu vida están produciendo todavía frutos amargos. Tenemos que trabajar sobre eso. Pero cuando vos recibís al Señor, cuando vos le haces un lugar a la mesa y vos le decís, Dios, yo solamente tengo esta vida de prestada, estoy arrendando esto. Ayúdame, porque quiero honrarte, quiero hacer las cosas bien. ¿Y cuál fue la consecuencia? Jesús dijo que se iba a deshacer de esos agricultores y alquilaría el viñedo a otros. Y ahí es lo que nosotros entendemos que después de la muerte de Jesús, comenzó este tiempo donde Dios abrió las puertas del reino de Dios a los gentiles. Y ahora todos nosotros podemos ser parte de este viñedo, de este pueblo de Dios, que Él está edificando, que Él está construyendo para que lleguemos hasta lo último de la tierra y toda lengua, tribu y nación pueda oír y pueda escuchar de las bondades de nuestro Señor. Entonces, vamos a orar y pedirle a nuestro Señor que ahora, por supuesto, como se darán cuenta, estaba hablando también en algunas cosas a nivel personal, de nuestro viñedo a nivel personal, pero sin duda que Jesús estaba hablando acá de su pueblo y la responsabilidad que nosotros ahora tenemos de administrar bien el pueblo de Dios. Y en nuestro caso, la iglesia, la expresión local de la iglesia en la que Él nos ha colocado.
y cómo nosotros somos llamados a servir, a involucrarnos y a dar buenos frutos a nuestra vida personal, pero también a nivel de iglesia debemos dar buenos frutos. Así que somos llamados a buscar la voluntad de Dios. Y bueno, y relacionado con eso también, después de orar también tiene algunos anuncios relacionados al Ministerio de Misiones y algunas de las cosas en las que este año queremos involucrarnos y queremos hacer para desafiarnos. Así que bueno, vamos a orar. Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu palabra. Qué intenso se siente, Señor, cada domingo al acercarnos a estos pasajes, porque sin duda esta fue una última semana muy intensa para Jesús y para todos los que la rodearon. Y Dios, te ruego que vos nos ayudes a vivir nuestra vida. Quizá con esa mentalidad, ¿qué pasaría si esta fuera nuestra última semana? ¿Qué queremos que defina? ¿Qué queremos que describa nuestros últimos días, Señor, aquí en la tierra contigo? Y con tu iglesia. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que confrontes nuestra vida, nuestro corazón, nos desafíes, primero a nivel personal, pero para así también poder ser desafiados como iglesia, honrarte, buscarte, seguirte. Señor, porque vos sos poderoso, vos sos grande y te necesitamos profundamente, Señor. Bendecí, Señor, nuestra vida. Te necesitamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.